Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, esta es una nueva clase del curso gratuito de dibujo. Si no te suscribiste, te invito a suscribirte y si la clase te sirve, darle un like, ¿sí? Bueno, en esta clase vamos a continuar coloreando el señor cara de papa. Lo habíamos empezado a colorear y a dibujar en la clase anterior, así que bueno, si no vieron la clase anterior es necesario que vean la clase anterior para poder hacer la parte que vamos a hacer hoy, ¿sí? Bueno, los lápices que estoy utilizando son los Giotto escolares, los comunes. Y bueno, son una calidad bastante buena. Van a ver que no necesitamos unos lápices super wow para hacer un trabajo bueno y aceptable, ¿sí? Lo que necesitamos es sentarnos y darle tiempo y amor a nuestros trabajos, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar. Pueden mandarme sus trabajos ahí abajo, están todas las redes. Y bueno, a dibujar. Bueno, lo principal que hacemos es con el marrón vamos a empezar a marcar muy suave las sombras. Recuerden que lo que habíamos visto en las clases anteriores, en las primeras clases del volumen, lo vamos a ir marcando muy suave con el marrón. Estoy mostrándoles que en este caso empezamos con el marrón para ver que el resultado se puede conseguir aunque no sigamos las mismas, el mismo orden en cada procedimiento. En la nariz empezamos con los verdes, ahora vamos a empezar con el marrón y vamos a ver que el resultado es muy similar y queda bien también, para que vean que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que hay muchas formas de lograr algo bueno. En el video de la izquierda vemos el tiempo real, en el video de la derecha está acelerado. En esta clase lo que vamos a ver es mucho así, vamos a ver un pequeño pedacito en tiempo real y acelerado, porque yo quiero que ustedes vean el trazo como es realmente. Y si lo pusiera todo en tiempo real sería una clase muy larga, por eso opté por esta parte de hacer un pedacito, que se vea un pedacito pequeño con el tiempo real y en grande el video acelerado, ¿sí? Porque quiero que vean todo el proceso, pero para no hacerlo muy largo lo vamos a hacer de este modo, ¿sí? Bueno, entonces con el marrón empezamos a hacer todo lo que es el tema del volumen, empezamos a marcar muy suave. Ven que las capas que yo estoy haciendo son casi imperceptibles, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de que nuestra hoja no se sature. Como estamos trabajando con un bloc de dibujo común y corriente número 5, la hoja no es muy porosa. Entonces si uno aprieta muy fuerte, se te satura la hoja y ya no puede agarrar más color. Entonces lo que hacemos es trabajar con capas muy finas para que nuestra hoja agarre todo el color que nosotros queremos ponerle. Ya sé que esto de las capas se los repito muchas veces, pero se los repito porque es necesario que entiendan que de este modo se logran los resultados que yo les muestro. Los dibujos míos yo los hago así todos. Hay otras formas de hacerlos. Yo no soy la dueña de la verdad. Yo solo les muestro la forma en cómo yo llego a los resultados que ustedes ven. Pueden seguirla o pueden optar por hacerlo de otra manera. Bueno, pero en este curso estamos aprendiendo esta manera de dibujar. Ahora con el verde, traten de que no se les raye la hoja y cuando agarre el lápiz raye la hoja. Bueno, vemos el tiempo real en la derecha. Lo que hacemos es remarcar todas las sombras nuevamente con una capa muy suave y algunas zonas neutras. Ustedes tienen que siempre tener la imagen de referencia y tratar de ver dónde ven verde. Es una cuestión de ir educando a nuestro cerebro. Después de un tiempo de hacer este ejercicio, intentar ver lo que es el tema de descifrar visualmente cada color, ya después tu cerebro lo va a ver automáticamente, va a distinguir las gamas de colores automáticamente. Es toda cuestión de costumbre. Ven que hago pequeños circulitos como aprendimos al inicio del curso, como colorear. Recuerden todo lo del tema de los volúmenes en la clase que trabajamos los volúmenes. De esa manera realizamos el ojo, el párpado, la nariz, el cuerpo, todo el señor cara de papa lo hacemos de esa manera porque es una figura volumétrica, no es plana. Tenemos que imitar el volumen con el color.
Estamos usando un verde claro. Y dejamos la zona de la luz reflejada. ¿Se acuerdan de la luz reflejada que vimos? Bueno, esa zona empezamos a pintarla menos. La pintamos, pero cada vez que pasamos menos por esa zona. En esa zona donde están los zapatos va a haber un pequeño destello que nos va a insinuar el volumen. Como les dije anteriormente, pueden suscribirse, dejarme un comentario, si quieren me pueden mandar sus trabajos. Ahí abajo están todas las redes para que ustedes me sigan por ahí o me manden por Messenger o por Instagram sus trabajos para recibir correcciones. Bueno, como ven, estamos pasando una capa, es verde muy suave por todo el señor cara de papa. Y en la zona más luminosa empezamos a no presionar el lápiz. Ya sé que lo estamos haciendo muy suave, bueno, pero lo hacemos más suave todavía en la parte de la luz. Este color que estoy utilizando es un bordó. Ahora con el bordó empezamos a remarcar todas las sombras. Y ya ven que las capas están teniendo más tono, más tonalidad, más fuerza. Capa sobre capa van coloreando. No me apuro. Lo hago tranquilo. Disfruto cada proceso. Disfruto de ver cómo se va formando mi dibujo. Cómo va cambiando. Con el tiempo, con cada capa. Disfruto ver cada capa. Remarco un poquito lo que es el labio. Recuerden que estoy usando un bordó. Bueno, acá básicamente lo que estoy haciendo son entre circulitos y pequeñas rayas paralelas. Esto también lo vimos en las primeras clases. Todos los trazos que estoy utilizando son los trazos que aprendimos en la primera clase y la segunda. También recuerden aplicar siempre lo que aprendimos en el tema del volumen. Ahora con un naranja empezamos a dar una capa muy suave. Ven que parece que no pinta, pero en realidad sí está pintando. No me estoy apurando, lo estoy haciendo despacio. Queremos que coloree de a poco el lápiz. Tengo siempre en mente el tema de la luz, en dónde va ubicada la luz, en dónde va ubicada la sombra, cuáles son los tonos neutrales. Recuerden lo que vimos en las clases anteriores, lo estamos aplicando acá. Siempre todo lo que aprendemos es acumulativo. Vamos remarcando muy suave. Ven que de lejos se nota que va coloreando. Parece que no colorea, pero colorea. En la parte de la luz, recuerden que les dije, apretamos menos, pintamos menos. Voy rotando el lápiz para pintar siempre con el lado más filoso y que se vaya gastando pareja la mina, así no tengo que estar sacando punta a cada rato. Vemos en el pequeño recuadro el tiempo real de lo que sería, como estoy coloreando. En el video grande lo que estamos viendo es un video acelerado. Ahora con un amarillo hago el mismo procedimiento.
Cada vez va tomando más color el señor cara de papa. Ustedes no se preocupen si no tienen justo ese amarillo. Recuerden que este amarillo que estoy usando es un amarillo medio anaranjado. O sea, si ustedes no tienen justo este amarillo, pueden pintar con el otro amarillo y agregar una capa más de naranja. Recuerden cómo hicimos la mezcla de los colores. Solamente necesitan 3 colores para hacer todos los colores que quieran. Lo que es más simple es tener más gama de colores. Si vos tenés más gama de colores, no tenés que estar mezclando tanto. Sí, es más simple el trabajo, pero si vos no los tenés, no es una excusa para no hacer el trabajo. Solamente necesitas 3 colores para pintar. Si tenés más, es mejor, pero si no, con 3 te alcanza. Bueno, vamos viendo como nuestro señor cara de papa ya está tomando un poco más de vida, un poco más de volumen. A medida que vamos avanzando las capas, vamos presionando un poquito más. ¿Se acuerdan cómo les mostré cómo agarraba el lápiz? Ven que ahora que estoy con el bordó haciendo más detalles, lo agarro de más abajo y ejerzo un poquito más de presión para hacer las sombras más oscuras. Una vez que ya hicimos todo lo que vimos antes, empezamos con el bordó a ejercer un poquito más de presión, agarrando el lápiz más cerca de la punta. Siempre siendo muy cuidadoso y yendo muy despacio. Haciendo nuestro trabajo paso a paso, no apurándonos, no salteándonos partes. No queremos terminar el dibujo rápido, queremos hacerlo bien, no rápido. Remarco las sombras nuevamente, ya esta vez ejerciendo un poquito más de presión, pero no saturando el papel. Quiero que vean cómo va pintando muy suave. Ya mi mano agarra más arriba el lápiz. Ven que antes estaba agarrando más abajo, ¿no? Ahora lo agarro más arriba para hacer la parte de las sombras. Cuando hago detalle, agarro más abajo. Cuando hago sombras, agarro más arriba. Dejo la zona que les había marcado anteriormente. Ven que es mínimo. No pinto hasta donde termina cara de papa. Pinto el bordecito y dejo un espacio. Justo ahí dejo un espacio. Esa luz va a ser la luz que refleja el zapato. La luz reflejada. En el video de la izquierda podemos ver el tiempo real. Estamos trabajando con el bordó. O granate. Empiezo a despegar el bigote. ¿Ven cómo va cambiando nuestro dibujo? Muy divertido ver este proceso. Muy divertido hacerlo. Si la clase te está sirviendo, déjame un like y comentame si hiciste alguna vez el cara de papa, si lo vas a dibujar. Espero que sí. Espero que esta clase te sirva. En las siguientes capas lo que vamos a hacer es apretar un poquito más el lápiz, pero no nos emocionemos apretando el lápiz. Apretamos un poquito más que antes, pero no del todo, ¿sí? No quiero saturar, no queremos que el lápiz sature el papel. Queremos que nuestro papel siga absorbiendo las siguientes capas. Entonces lo que hacemos es apretar un poquito más, pero no del todo. Bueno, y ahora con el beige damos una capa general. Recuerden que la capa general en donde va la luz hacemos más suave porque nuestro blanco que estamos utilizando es el blanco de la hoja.
En la derecha vemos el tiempo real, lo último que pinté con el bordo. Bueno, y ya después de eso empezamos con el marrón clarito, con el beige. Bueno, ven que ya se va pareciendo más al señor cara de papa. Con el beige unifico los colores. Voy marcando un poquito más fuerte, no toda la potencia, más fuerte que antes, pero no toda la potencia. Si tenemos una escala de el 1 es casi sin tocar el papel y el 10 es apretando con toda la fuerza, estoy apretando un 4 o 5 el beige. Anteriormente las capas las estaba apretando un 1 y a medida que voy aumentando aprieto en un 2, un 3 y en el medio nos tomamos un mate para todos. Esto es algo que deben disfrutar. Dibujar se debe disfrutar. Deben parar, tomar mate, tomar una chocolatada, un té, lo que te guste y seguir trabajando. Bueno, recuerden que estamos presionando un 4 o 5 el lápiz para unir los colores. Esto lo hacemos con el beige. En la parte del brillo no aprieto casi nada. Ven que casi no pasé en el brillo. Hay un sector en donde no pasé en el brillo más potente. Y en los alrededores hice un degradé, como vimos en las clases anteriores. En la izquierda vemos el tiempo real. Recuerden que el video que estábamos viendo, el que estamos viendo en el centro, está acelerado. Todo lo hice muy despacio, como lo ven en la izquierda. Ahora con un marrón un poquito más oscuro, remarco las zonas más oscuras del señor cara de papa. Todo muy suave, sin apurarme. Tengan en mente siempre que para dibujar algo cuando están copiando un objeto es muy importante que puedan tener la imagen de referencia a mano. No es necesario que la copien tal cual, pero les ayuda muchísimo tener la imagen de referencia a mano. Es una guía. En base a esa guía nosotros podemos crear. Porque yo no lo estoy copiando tal cual, pero lo tengo de base. Bueno, en este caso lo que estoy presionando es un marrón claro. Es un marrón más oscuro que el anterior, pero sigue siendo un marrón claro. Y estoy apretando en un 4 o 5 para fundir los colores de la sombra. Ven que el terminado del cuerpo queda muy similar al de la nariz, por más que el proceso haya sido diferente. Si querés ver cómo pinté la nariz, en la clase anterior del curso que estoy haciendo está todo explicado. También explico cómo dibujar al señor cara de papa. No olvides suscribirte. Bueno, y ahora con el marrón clarito que estaba pintando anteriormente, mezclo el marrón que había puesto recién. Presionando un poquito más. Y ahora con el color crema o salmón, empiezo ya a presionar un 8 de presión.
Con el salmón lo que voy a hacer es unificar definitivamente los colores. Pero esta capa la tienen que hacer al final de todo, cuando ya están seguros de todas las sombras que habían puesto, de todos los colores base, porque apretamos un 8. Después de esto ya no vamos a poder dibujar mucho sobre lo que ya pintamos, porque estamos saturando el papel. Acá les muestro en tiempo real. A la izquierda ya ven que estoy presionando más. Ven que mi uña se pone blanca. Cuando uno aprieta, la uña se te pone blanca. Bueno, yo ya estoy apretando, estoy mezclando todas las capas con el crema. Si no te suscribiste, te invito a suscribirte. Recuerden que estamos presionando con un nivel 8 del 1 al 10 para unificar los colores. El color que estamos usando es un cremita. Ahora con un naranja vamos a remarcar la nariz. Ven que estamos haciendo que la nariz sea más similar al cuerpo, que le faltaba un poquito más de naranja. Ven que en la foto de referencia Cara de Papa tiene la nariz un poco más anaranjada que el cuerpo. Bueno, por eso mismo le pasamos más naranja. En las zonas de luz casi no paso, hago un degradé. Ahora con el marrón oscuro, empiezo a presionar y marcar las zonas más oscuras del cuerpo para separar los volúmenes de la nariz, despegar la nariz del cuerpo. Recuerden que lo de la umbra, la penumbra, la luz proyectada, la luz reflejada, todo eso lo aplicamos acá, todo lo que vimos en las clases anteriores. Cada parte del cuerpo que estamos coloreando, estamos aplicando eso, ¿sí? Vamos rotando el lápiz. Remarco el borde de los ojos. Ahora con un bordó lo que hago es el labio. Voy haciendo las primeras capas del labio. Bueno, básicamente así es como pintamos el cuerpo de Cara de Papa. En la siguiente clase vamos a seguir con Cara de Papa.
Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase y que les haya servido, que es lo principal, ¿sí? Si conoces a alguien que quiera aprender a dibujar, puedes compartirle el curso y también suscribirte o compartirlo en tus redes, como quieras, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase.